¿Por dónde empezar? ¿Dónde podría ser el inicio de todo esto? ¿Cómo lo podría explicar? Y sé que hay mucha gente que empieza esta clase de videos diciendo hola, ¿qué tal? Y todo eso. Pero eso también es como fingir una relación que no hay, literal. ¿Y para qué fingir a esta altura de, de todo? Así que no va a haber saludos, no va a haber presentación, no va a haber preámbulo, no va a haber introducción. O quizás es esto. Me interesa traer algunos chismes del pasado eh, y dejarlos acá como testimonio porque después en algún momento me puede volver a servir y va a ser una ayuda de memoria. Pero por ahí hay otra persona que también le interesa esta clase de contenido, así que también lo dejo disponible porque si hay algo que soy es una persona generosa. Pero bueno, a mí me gusta escribir y me gusta más leer que escribir, lo cual también puede ser un poco un problema porque en este mundo en el que estamos, leer y escribir no son cosas que se paguen muy bien, o quizás no a todos, vivir de algo como eso. Pero bueno, cambian las épocas. En la época antigua, una persona que pudiera escribir era una eminencia. No cualquiera llegaba a las letras. Pero bueno, ha cambiado. Se ha vuelto todo más degradante, más decadente. Estamos como en una época de la decadencia. Lo cual, yo también pienso que quien cree que esta es una época de la decadencia, como yo, también tiene que, nobleza obliga, explorar la historia y ver si ha habido otras decadencias. Y sí, sí las ha habido. Entonces no es la época más decadente, la verdad. Ha habido muchas decadencias. No vamos a ser la primera ni la última sociedad en atravesar un periodo de mucha angustia, melancolía y destrucción. Le pondremos su nombre, como todo, pero bueno, ¿qué decir? Este podcast también puede ser un intento de compañía. Sí, es verdad que estoy buscando vida inteligente en algún lugar, pero bueno, vivo en Argentina y eso es muy difícil. Cuando cuando una gran cantidad de la población elige democráticamente a lo que está gobernando este país, bueno, te da que pensar sobre la vida inteligente. Uno se hace muchas preguntas. Pero no voy a hablar de eso, voy a hablar de estas cosas que sí estuve averiguando a la medida que estuve leyendo. A mí me gusta mucho la literatura de todo tipo. Si está escrito, me gusta. Luego tengo un sentido estético y hay cosas que me gustan más y otras no. Y hace bastante ya, creo que fue en verano, había leído la biografía de una escritora francesa que publicó con el seudónimo de George Sand, Jorgito, porque bueno, obviamente en esa época las mujeres estaban excluidas del mercado editorial. Y ella, para acceder a eso, tuvo que fingir ser un hombre, ¿no? A eso y a muchas cosas. Fue una escritora conocida por pedir un permiso de travestismo para utilizar pantalones en la calle. Qué increíble, ¿no? Del mundo que venimos. Pedir permiso, ¿no? Ella más o menos lo que estaba haciendo es como que nos pongamos a pensar que hoy en día en algunos de los países donde las mujeres usan burka obligadamente, decidieran de pronto soltarse el cabello. Era así, es ese estilo, ¿no? Ese estilo de sociedad. Pero bueno, su nombre de civil es un nombre muy bonito, Aurora. Amantine, Aurore, Lucille Dupin y baronesa.
un título nobiliario que viene de su familia paterna. Aurora, que nació en 1804 en París y falleció en 1876, ya lleva como más de 100 años de muerta, por suerte. Por suerte, hay gente que escapó a todo esto. A ver, a lo que voy es que voy a comentar alguna cosita que sí vi de su biografía y que tiene que ver con el título que le puse a este video que le voy a poner, porque todavía el video no está editado, así que recién esto es el comienzo, que tiene que ver con algún chismecito que leí sobre ella cuando estaba trabajando un libro que es Gabriel. Gabriel es el protagonista de una novela que se llama Gabriel y, y es una novela acerca de una jovencita que fue criada como si fuera un hombre. O sea, su abuelo, que es un hombre muy rico y que no quiere que su riqueza pase a manos de otros familiares, ha criado a su nieta, que es la única nieta disponible que tiene, la ha criado como si fuera un hombre, para que se quede con todo y no darle nada a la otra parte de la familia. Porque él tiene un hijo, tuvo dos hijos este hombre, y hay un hijo que nunca lo pudo cuidar. Sí. Problemas familiares, como todos, como todos. Y es muy interesante eso que luego ella termina esto asumiendo una posición viril, dudosa también. Bueno, Aurora era una escritora del romanticismo, así que la novela es una novela romántica, novela con mucho caballero, cabello largo. eh, es muy interesante, es como una especie de Mulan francesa, una cosa así. Una Mulan francesa para que se den una idea. A mí me encantó mucho, pero sí es verdad que está escrita en un... Primero que está escrito en francés y que todo lo que se traduce a otro idioma pierde como una cierta calidad y gana otra calidad. Pero bueno, ese registro de no poder leerlo en francés, porque por mi propia incompetencia de no saber francés, lo he leído en español y luego uno como que hay ciertas palabras y cierto gusto muy interesante en eso. A mí me gusta leer de todo y como quiero escribir y escribo, mejor siempre es tener un mejor vocabulario, una mejor sintaxis y bueno, solo se puede aprender eso a través del método de la lectura, ¿no? eh, que tiene que ver con una cuestión epistemológica que no viene al caso y que no voy a explicar, pero que también tiene que ver con la psicología. Aurora era hija de un hombre llamado Mauricio, Mauri, el señor Dupin, que fue oficial del ejército de Napoleón, oficial teniente. Creo que en las categorías de militares, esa jerarquía tiene que ver con la cantidad de hombres disponibles a ordenar cosas. Básicamente, creo que va por ahí. Creo que, y también tiene que ver con una distancia o no del campo de batalla y la autoridad para hacer y poner cosas en el campo de batalla. Bueno, con eso tiene que ver los grados de oficial. Y, pero no era un bruto, por decirlo rápido, sino que era culto, era un amante de las letras, le gustaba la música. A mí me interesa mucho la relación del padre con la madre, con Sofía. Cuando lo fui leyendo me pareció que entre ellos había una cierta complicidad muy interesante. Habrá que ver hasta qué punto, tampoco soy especialista, pero Sofía, Sofía Victoria, ella era hija de un vendedor de aves y había sido bailarina y hacía los coros en alguna especie de teatro ambulante, o vaya a saber, y se enamora de Mauri. O sea, imagínate, esto fue un escándalo. Ahora por ahí nos chupa un huevo, o más o menos. Igual sería un escándalo hoy en día que ponerle el hijo de alguien muy, muy famoso, muy rico, saliera con la hija de un vendedor de un carnicero, ponele.
No pasa, eso no pasa, no pasa acá en Argentina. Dudo que pase en otros lugares del mundo, pero me parece que hoy con la distancia política que hay entre las clases sociales es muy difícil que este tipo de relaciones se dé así más allá del vínculo sexual. Porque todos sabemos que los hijos de las ricas y los ricos se cogen a las pobres sirvientas. Esto va de suyo, no hace falta ni que lo tenga que explicar. Así que bueno, cuando sucede esta relación entre Sofía y Mauricio, la abuela, o sea, la abuela de Aurora, la mamá de él, la mamá de Mauricio, que era la Madame María Aurora, ilustrada, seguidora de Rousseau, ella tenía una finca a donde van a ir ellos. Es muy gracioso cómo llegan de su país. No, no es muy gracioso, la verdad que no es muy gracioso, perdón, no es gracioso, es muy desagradable cómo llegan porque como Mauricio y Sofía, bueno, ellos durante un tiempo se mantienen fuera de la... Mauricio se va de la casa materna, no quiere volver porque, bueno, por estas cuestiones de su relación, pero bueno, tiene dos hijos y habla con su madre y bueno, volvé hijo a casa, dale, pero con un locro. Y vuelven a Noant y en Noant hay una, o sea, ellos, no me acuerdo dónde estaban, pero para llegar a donde está la finca familiar, tienen que pasar noches caminando, carretas, o sea, y los nenes llegan, los nenes y ellos también, llegan con sarna a la casa de la abuela, o sea, imagínate, llegar con sarna. Que la sarna todavía existe, no sé si es un, bueno, esa enfermedad todavía existe. Y bueno, a medida que se van quedando ahí en la casa, María Aurora, que es la abuela, y Sofía, bueno, no, como que no tienen la mejor relación, la verdad. No le cae bien. A María Aurora no le cae bien, vamos a decirlo. No le cae bien su nuera, no le cae bien que sea esto, una mujer pobre. Pero no, y la abuela va a tomar la educación de Aurora. Y eso puede inspirar un poco a la novela, ¿no? Esta abuela que desplaza todas las necesidades de todos por encima de sus ideas y se encarga de criar a la nieta y de cultivarla y de hacerla tal cual una señorita de su clase, no como su madre, ¿no? Cosa que, bueno, en fin, esa relación va a ser muy interesante entre estas tres mujeres, pero la relación de la que yo quiero hablar hoy tiene que ver con dos hechos muy particulares de la vida de los padres de Aurora. Uno de esos hechos tiene que ver con una carta que le escribe el padre en 1806 cuando está en el ejército. Y miren las expresiones, ¿no? O sea, entiendan, es muy cortito, pero dice así. El 7 de diciembre, todo esto que estoy por leer está disponible en el libro La historia de mi vida de Aurora o George Sand, como le quieran buscar, como le quieran poner. Y él le escribe a la madre de ella, ¿no? Mauricio le escribe a Sofía. Desde hace 15 días, querida mía, recorro los desiertos de Polonia a caballo desde las 5 de la mañana y después de haber andado hasta la noche, no encuentro más que una pobre choza humeante donde apenas puedo obtener un montón de paja para descansar. Hoy acabo de llegar a la capital de Polonia y puedo por fin poner una carta en el correo. Se están haciendo negociaciones en Posen. Es muy probable que nuestros éxitos determinen que los rusos pidan la paz.
Mañana pasamos el víspera. Yo deseo recibir un buen sabrazo que me deje estropeado para siempre y me obliguen a volver a tu lado. En el siglo en que vivimos, un militar puede esperar reposo y dicha doméstica únicamente si pierde los brazos o las piernas. En el ejército todos desean una suerte como esa, mas el maldito honor nos retiene a todos en nuestros puestos. Bueno, para que nos demos una idea de lo espantoso que era estar en el ejército y las obligaciones machistas, por supuesto. Es una de las cartas que el padre le escribe a la madre, ¿no? Como diciendo, quiero volver a verte. Él estaba muy enamorado de Sofía. Y la verdad que sí, sí. La verdad que sí estaba bastante enamorado de Sofía como para desafiar las condiciones de su clase social, que no es simplemente salir con la hija del carnicero, vaya a saber uno, sino simplemente es de rechazar toda acomodación, rechazar un montón de privilegios, el literal, lo hizo por amor. Y este hombre estaba muy enamorado de su mujer y lo demostró de la forma más interesante, curiosa, por decir de alguna manera, que es una de las cosas que yo leí cuando estaba armando alguna especie de ensayística sobre Giorgio Sand. A mí me encanta escribir ensayos, me encanta escribir. Nada, me voy a morir haciendo eso, ¿qué me queda? Dos días de vida, pero... em, porque bueno, ¿quién vive hoy de la escritura, chicos? Pero sí, la verdad que fue de una de las cosas más interesantes que he leído sobre la vida de esta mujer, que tiene una vida muy interesante, pero que me pareció una de las curiosidades. No puedo olvidar, o sea, imagínense que yo esto lo leí en verano y todavía me acuerdo. Y bueno, la intención es un poco no olvidarlo, tratar de proteger esto, mi memoria, al menos estas pequeñas curiosidades que a mí me interesan eh, y dejar testimonio de eso. Bueno, acá estamos, ¿no? Entonces ellos llegan a la casa materna, a la casa paterna en Nohant, allá en Francia, lejos, y bueno, ellos habían llegado con sarna, todo, qué sé yo, bueno, Aurora se mejora, pero su hermano no. El hermano pequeño, que es Luis, estaba mal, era un bebé. Em, ya no tenía sarna, pero la fiebre lo consumía, dice así. Estaba lívido y sus pobres ojos apagados tenían una expresión de tristeza indecible. Comencé a amarlo al verlo sufrir. Hasta ese momento no le había prestado mayor atención, pero cuando lo veía acostado sobre las rodillas de mi madre, tan desfalleciente y tan débil, que apenas se atrevía a tocarlo, yo me entristecía junto con mi madre y comprendía vagamente la inquietud, cosa no muy de niño. Mi madre se reprochaba el desfallecimiento de su hijo. Creía que su leche era un veneno y se esforzaba por recuperar su salud para dársela. Pasaba todos sus días al aire libre, con el niño colocado a la sombra cerca de ella en unos cojines y chales bien arreglados. Deschartres, que es el amo de llaves, o sea, imagínense la plata que tenía esta gente, tenía amo de llaves, ¿no? Todo eso. El jefe de la planta doméstica, digamos. Le aconsejó este hombre, le dice que haga mucho ejercicio, que para esto, para volver a tener apetito, para tener mejor leche, para que el bebé coma bien. Pero bueno, después de el 8 de septiembre, un viernes, el pobre y pequeño ciego, después de haber gemido largo tiempo sobre las rodillas de mi madre, se enfrió y nada pudo calentarlo. No se movía. Vino de Chartres, se lo sacó a mi madre de sus brazos, estaba muerto. Bueno, así describe ella la muerte de su hermanito.
ella era pequeña, o sea, Aurora era pequeña. Y ella quiere comentar este episodio de su vida, porque este episodio de su vida que ella lo va, eh, lo va a pasar por, no es que lo va a pasar por alto, pero un día su madre, ya muy vieja, le va a contar una historia acerca de la muerte de su hermano. Una historia que ella nunca supo hasta que es más, una historia que nadie sabe, salvo quien lee este libro, porque la madre lo ocultó a todas las personas acerca de lo que pasó luego de la muerte de su hermanito. Ella y su marido, Sofía y Mauricio, hicieron algo muy particular con el bebé, que para mí es un gran acto de amor, pero sé que también es un gran acto de, que da impresión, la verdad. Bueno, eso pasó el 8 de septiembre. El 8 de septiembre muere el hermanito, al día siguiente lo entierran. El padre también estaba muy afectado por la muerte de su bebé. Ellos estaban en su habitación y los dos lloraban y lloraban mucho por la muerte del bebito, ¿no? Hablaron durante largo tiempo de su desgracia y poco a poco mi madre se fue exaltando mucho por el insomnio y las lágrimas. No quería creer que su hijo había muerto por un mal y por la fatiga. Pretendía que en la víspera todavía estaba en franca mejoría y que había sido atacado por una convulsión nerviosa. O sea, ella empezó a psicotizar, básicamente, muy entendible, eh, por esta cuestión, ¿no? Como que ella no creía que su hijo había muerto. No es verdad, no puede ser verdad, no. Tiene que ser mentira, qué sé yo. Entonces ella se siente muy mal y le empieza a decir a su marido que no puede creer que lo hayan enterrado, que quizás él no va a poder salir, está abajo de la tierra, se debe estar asfixiando. Y el padre no pone una voz no pone una voz de cordura, ¿no? Porque a veces hay dos personas y al menos una de las dos pone una idea, ¿no? En realidad todo lo contrario, él dice, claro, y hay tanta gente que la entierran viva, que era verdad igual. Pero hoy todavía sigue pasando esto. Hace poco creo que había leído una noticia de eso, de una persona o de un bebé que habían dado por muerto y después al ratito el bebé empezó a mover una pierna. O sea, como que estas cosas, algo debe haber ahí. A mí no, por favor, no. A mí no me levanten, no me vayan a buscar, no me desentierren, no me busquen. O sea, déjenme en paz. No me invoquen, no quiero volver, no voy a volver como fantasma, no vuelvo, yo no vuelvo, yo ya avisé, no vuelvo, yo me voy para siempre, punto, chao, no quiero volver a este mundo espantoso. La madre en un momento le dice, estoy tan atormentada que me volveré loca. Daría cualquier cosa por volver a ver a mi niño con vida. Al principio, Mauri combatió esa idea, pero poco a poco lo ganó a él también y mirando su reloj, no hay tiempo que perder. Es preciso que vaya a buscar al niño. No hagas ruido, no despertemos a nadie, te aseguro que en una hora lo tendrás. Se levantó, se vistió, abrió las puertas dulcemente, tomó una pala y corrió hacia el cementerio que estaba detrás de la casa. Porque es una casa aristócrata, o sea, los aristócratas tenían su cementerio. Entonces él va hasta atrás, hasta el patio, pasa el patio, el jardín hermoso y va al cementerio familiar y empieza a remover la tierra que está todavía, ¿no? Fresca, por así decirlo de alguna manera, y comienza a cavar en la oscuridad. Y se equivocó. Esto después va a tener un sentido, pero se equivocó de tumba. Uf, parece chistoso, pero se equivocó de tumba y era otra tumba diferente, bueno, en fin. Entonces él sigue cavando
y ahí encuentra a la tumba de- del pequeño Luis. Cuando quiere enterrar el otro ataúd se le viene encima, ¿no? El ataúd grande. Se le viene encima y, y él cayó adentro de la fosa y se asustó mucho, le dio como un miedo y dice, ay, me cagué todo, dice el padre, porque era como que el muerto lo estaba empujando a la tumba, ¿no? Se cagó hasta las patas, pobre. Mauricio. Lo que dice Giorgio Sand en esta parte y nos adelanta todo, dice, lo que mi padre no sabía era que 8 días después él estaría muerto. Porque 8 días después él va a tener un grave accidente y va a morir. Pero bueno, eso todavía no pasó. Él está desenterrando a su bebé, se lleva el pequeño ataúd, se lo lleva a su mamá y lo abre. El nene estaba muerto, obviamente, que iban a encontrar un bebé muerto, pero ella le hizo como unos arreglos, lo perfumó al pequeño bebé, lo vistió con una ropita linda y lo volvió a colocar en la cuna como si el bebé estuviera dormido. O sea, lo sacó del ataúd y lo puso en la cuna y lo contempló así. Dice que todo el día siguiente, hasta la noche, oculta y encerrada en la habitación todo el día con el bebé, ella como que, nada, lo miraba al bebé dormir y disipada todas las esperanzas, el padre escribió el nombre de Luis, la fecha de su nacimiento y de su muerte en un papel, lo colocó entre dos vidrios y lo cerró con cera caliente y lo volvió a poner en el ataúd. La mamá lo cubrió con unas hojas de rosa y remacharon el cajón, obviamente, para que lo pudieran enterrar, pero no lo enterraron en el cementerio. Esto es lo que le comenta Sofía a Aurora, su hija, le dice, después de muchos años, le dice que en el jardín la madre Sofía solía plantar las plantas y ella había eh, puesto debajo de un viejo árbol de peras, había enterrado a Luis. Y que entre los dos lo enterraron ahí, ¿no? Entre Sofía y Mauricio enterraron al pequeño bebé bajo el árbol de pera. Ellos dos, solos, eran los únicos que sabían el secreto de su amor por ese rincón de tierra. Recuerdo haberlo visto cultivado por ellos durante los pocos días que separaron el extraño incidente de la muerte de mi padre. Habían plantado unas hermosas margaritas que florecieron durante más de un mes. Al pie del peral habían levantado un poyo de césped con un sendero en caracol para que yo pudiese subir y sentarme. ¿Cuántas veces habré subido, cuántas veces habré jugado y trabajado sin pensar nunca en que allí abajo había una tumba? Alrededor había bonitas alamedas sinuosas bordeadas con pasto, con macizos de flores y con bancos. Era un jardín pequeño pero completo, creado como por arte de magia por mi papá. 15 años más tarde, mi marido, dice Aurora, cuando ella se casó, hizo cambiar la disposición general del jardín. El pequeño jardín de mi madre había desaparecido hace mucho tiempo, fue abandonado durante mi estancia en el convento y en él habían plantado higueras. El peral había crecido y fue cuestión sacarlo porque entraba un poco en un paseo cuyo trayecto no se podía cambiar. Se cavó el paseo y un macizo de flores figuró sobre la sepultura del niño. Cuando la alameda se terminó, bastante tiempo después, el jardinero dijo un día con un aire misterioso a mi marido y a mí que deberíamos hacer respetar aquel árbol. Tenía ganas de hablar, no tardó mucho en decirnos el secreto que había descubierto, pues había separado la tierra, mirado y abierto el cajón y había encontrado los huesos de un niño pequeño. Al principio el jardinero creyó que allí se debía haber ocultado un infanticidio, pero había encontrado el cartón escrito intacto entre los dos vidrios y había leído los nombres del pequeño Luis y las fechas de su nacimiento y de su muerte.
Mi madre vivía y su secreto debía ser guardado y respetado. Me ha contado todo después y le pareció muy bien que los huesos no se hubieran retirado de su segunda sepultura. El niño se quedó, pues, debajo del peral, y este todavía existe. Es muy bello y en primavera deja caer infinidad de flores rosadas sobre la sepultura ignorada. No veo hoy ningún inconveniente para dejar de hablar de ello. Bueno, este es uno de los relatos de la vida de Giorgio Sand que a mí me parecieron encantadores. Me pareció un acto de amor de, de la A a la Z, pero bueno, yo tengo unas ideas del amor bastante particulares, también hay que decirlo. Como este hombre Mauricio, que agarró y le dijo, toma querida, te traje al bebé muerto. Hay que tener mucho amor y dolor como para desenterrar a tu hijo muerto, ¿no? Que es literal lo que se hizo. O sea, en la realidad, dos personas se confabularon para desenterrar a un bebé muerto. En la versión romántica, un hombre muy enamorado de su mujer intenta ayudarla en su angustia, tratan de adornar una de las situaciones más traumáticas que le ha tocado vivir juntos. Bueno, cada uno lo puede ver como quiera, ¿no? Hay muchas lecturas sobre esto. A mí me pareció una historia encantadora cuando la leí, me pareció un acto de mucho amor. Y me pareció muy triste también cuando, como las señales de la vida, ¿no? Cuando el muerto lo empuja a Mauricio, él no lo sabe todavía, porque obviamente está vivo y porque no es un humano, pero 8 días después muere al volver de un bar, me acuerdo, vuelve en caballo, en pedo y parece que hay como un puente y se le fue. Se le fue el caballo, se fue él, se fueron. Creo que la cabeza se le había roto el cuello hacia el toque, o sea, como que fue literal, fue una muerte en el acto. Lo que hoy llamaríamos un accidente automovilístico tuvo, un accidente de tránsito, pero sí, murió en el acto el pobre hombre, el pobre Mauricio, que era un hombre joven, que murió pobrecito. A mí me pareció tan, tan hermoso ese acto de amor. Él estaba muy enamorado de ella, eso sí estoy seguro. O sea, porque en el libro y por las cartas. ¿Cómo me gustaría que me corten una pierna para volver a casa y estar con vos, no? Tenían un tipo de relación bastante muy. Él era bastante particular. Pero bueno, cualquier persona que va a la guerra no vuelve bien, también hay que decirlo. ¿Quién vuelve bien de una guerra? Bueno, nada, creo que hasta acá era esto lo que quería compartir sobre la vida de esta escritora. Tengo que retomar algo más de ella. A mí me gustó mucho la historia de Gabriel. Tiene alguna que otra cosita, pero me parece una hermosa historia. Sí, me parece que este recuerdo yo lo quiero guardar. Por eso hice esto, para guardar esto, este hermoso momento de la vida de esta gente que está muerta, están todos muertos. Pero como a mí me gusta la literatura clásica, la literatura moderna, la literatura en sí. Y este libro, creo que ¿cuánto gasté? 1.000 pesos lo conseguí. O sea, para que se den una idea, es como $1. Menos de $1. 50 centavos de dólar. Porque a nadie le importa esta literatura hoy en día. Entonces, son, son literaturas que son buenísimas para aprender a escribir, pero no se valora. Hoy se valoran otras cosas. Los valores han cambiado, está bien. A mi juicio son más decadentes, pero bueno, esa es mi opinión. Yo dejo mis redes ahí para que me sigan y lean las otras cosas que tengo, pero eso, este, este pequeño testimonio se termina acá y después voy a juntar más curiosidades de literatura y las iré poniendo en alguno que otros videos. En fin,